Muy bien, pueden tomar sus Biblias y abrirlas al libro de Mateo. Hemos estado estudiando el Evangelio según San Mateo, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos mientras que anduvo aquí en la tierra. Mateo capítulo 12, y hoy vamos a empezar con el versículo 22. Mateo 11, empezando con el versículo 22, y pudiéramos titular este mensaje, Jesús y Beelzebú. Jesús y Beelzebú. Mateo capítulo 12, empezando con el versículo 22. Estamos en la página 994 de sus Biblias, 994. Vamos a empezar leyendo. Aquí donde dice: entonces trajeron a Jesús un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará sus bienes. El que no está a favor mío está contra mí, y el que no recoge a mi lado desparrama. Aquí tenemos una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca de su relación con el reino de Beelzebú. En primer lugar, nos damos cuenta de que Cristo es la única esperanza que vale la pena tener. Cristo es la perfecta esperanza. Él es más que suficiente para ayudarnos en nuestra debilidad. En el versículo 22, trajeron a Jesús un endemoniado y ciego y mudo, una persona oprimida por la influencia, el poder de Satanás, un hombre que estaba, no sabemos durante cuánto tiempo, pero que había sufrido bajo la influencia de Satanás. Y de nuevo vemos a personas de fe llevando a sus amigos o familiares a Jesús. Ellos sabían que Jesús era la respuesta. Entonces trajeron a este señor, a Jesús. Dijo Bunyan, que fue un teólogo, predicador hace varios cientos de años: el alma tocado por el Espíritu se esfuerza por llevar a Jesucristo no solo a su familia, sino a toda la ciudad. El deseo de la persona que conoce a Cristo y conoce su poder, conoce lo que Él puede hacer en la vida de uno, desea que los demás también lo conozcan.
desea que los demás también lleguen a experimentar su perdón y paz con Dios a través de Cristo. Aquí en el ejemplo, aquí en este texto, este señor había sufrido opresión espiritual y físico, y Cristo fue una perfecta solución, es una perfecta solución a su problema. Aquí vemos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Aquí lo vemos en un ejemplo, ¿verdad? Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, y dice: vengan a mí, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Jesús invita a los que sufren bajo el yugo de su pecaminosidad. Les invita a venir a Él y encontrar paz y descanso para sus almas. Y aquí vemos a estas personas llevando a Jesucristo, a su amigo, queriendo que Él conociera al Señor Jesucristo y la libertad que el Señor Jesucristo le podía dar. Un hombre afligido por su pecado y por Satanás es hecho libre por Jesús. Y todos nosotros necesitamos la libertad en Cristo. La libertad que Cristo da, lo necesitamos nosotros también. Nosotros todos somos o hemos nacido como esclavos del pecado. Hemos nacido como esclavos del maligno. Y Cristo es el único que nos puede dar la libertad. Es el único que nos puede ayudar en esta situación. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento. También es uno de los evangelios que explica la vida de nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas durante el periodo de su vida aquí en la tierra, o su vida física aquí en la tierra. Juan capítulo 8, versículos 31 a 36. En estos versículos el Señor Jesucristo habla de esa libertad que nosotros necesitamos. Está hablando en estos versículos a personas que habían escuchado sus enseñanzas, que lo habían seguido de perdido por un tiempo. El versículo 31, Juan 8:31, estamos en la página 1093. 1093. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Versículo 34, Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. La persona que recibe libertad de la esclavitud del pecado por el Señor Jesucristo es realmente libre.
¿Y cómo recibimos esa libertad? Conociendo a Cristo a través de su palabra, ¿verdad? Si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes siguen aprendiendo de mi palabra y de mí desde mi palabra, ustedes verdaderamente serán mis discípulos. Los discípulos del Señor Jesucristo son los que aprendan de Él. Los que están aprendiendo de Él son sus discípulos. Y siendo sus discípulos que reciben su palabra, recibimos la libertad que el Señor, y solo el Señor, nos puede dar. El gran problema del hombre en muchos casos es que no quiere ser libre, quiere seguir en su pecado. Y por eso necesitamos dos cosas. Necesitamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Y necesitamos la obra especial que Dios hace a través de su Espíritu Santo, cambiando el corazón del creyente, cambiando el corazón de la persona. Una persona que no está dispuesta a seguir al Señor Jesucristo puede ser convertida por la gracia de Dios. Puede ser convertida por la gracia de Dios. Y este cambio de corazón es uno de los aspectos de el nuevo pacto que Dios ha instituido con nosotros en la cruz de Calvario. Un nuevo corazón para amar al Señor y desear hacer de acuerdo a su voluntad. Cristo es la perfecta esperanza y Dios es el único que puede obrar un cambio a este nivel en el corazón humano. El corazón humano tiende a buscar otras cosas, pero Cristo puede hacer un cambio completo en el corazón del hombre. Y esto lo pudiéramos llamar el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Cristo es la perfecta esperanza y vemos aquí en nuestro texto al Señor Jesucristo expulsando al demonio que tiene a este señor oprimido. Vemos dos maneras de responder, dos maneras en que la gente respondieron al Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, nuestro primer punto es que Cristo es la perfecta esperanza. El segundo punto es dos respuestas. Vemos en el versículo 23 la manera en que algunos respondieron. Todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? La multitud, asombrados, ellos vieron lo que el Señor Jesucristo hizo, viendo el poder que el Señor Jesucristo ejerce sobre el mal espíritu que tenía a este hombre oprimido. Dicen: ¿pudiera este Señor ser el Mesías? ¿El que hemos estado esperando durante generaciones? Estaban asombrados. Y ellos preguntan que si pudiera ser el prometido Mesías, el hijo de David. Para esta multitud, él era un rayo de esperanza en medio de un mundo de oscuridad espiritual. Y nosotros seguimos viviendo en un mundo de oscuridad espiritual. Y de opresión. Y Cristo es la única esperanza todavía. Y nosotros, mis amigos,
nosotros nos debemos de asombrar viendo y pensando en el Señor Jesucristo, viendo lo que Él hace, viendo la manera en que Él sigue obrando en nuestro mundo, trayendo personas del reino de Satanás a su reino, ¿verdad? Eso nos debe de causar asombro. Y ellos, las multitudes de ese tiempo, hicieron bien al estar asombrados en lo que el Señor Jesucristo podía hacer. Pero los fariseos no respondieron de esta manera. Versículo 24. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Su reacción es totalmente opuesta a la reacción de las multitudes. Atribuyen la actividad de Jesús a Satanás. Y este es el más fuerte rechazo posible y demuestra su actitud hacia el Señor Jesucristo. Ellos tenían el corazón bien duro en contra de el Señor Jesucristo. Y en lo que Él hacía, pues ellos dijeron: ha de ser por el poder del diablo que lo hace. Debían de haber doblado la rodilla delante del Señor Jesucristo al ver la misericordia que Él había tenido de este Señor. Debían de haberlo adorado al ver todo lo que Él hacía. Pero no. Endurecieron sus corazones en contra de Jesús y continuaron rechazándolo. Y al poco tiempo, ellos incitaron en el pueblo el deseo de crucificar al Señor Jesucristo. Y ellos, por envidia, lo entregaron a Poncio Pilato, queriendo que fuera crucificado. ¿Cuál será nuestra forma de responder al Señor Jesucristo? ¿Seremos como las multitudes que se asombraron al ver lo que el Señor Jesucristo hacía? ¿Y seremos como los amigos de este Señor que pusieron su esperanza en Jesús? ¿O seremos como estos fariseos que rechazaron la obra del Señor Jesucristo? Hay muchos fariseos modernos que se creen justos en sí mismos y que sus propias bondades son suficientes como para presentarse adecuadamente delante de Dios. El fariseo se cree mucho y juzga a Dios. Que el Señor nos concede la gracia de ser como las multitudes y como los amigos de este Señor, que tenían fe en el Señor Jesucristo. Enseguida vemos la manera en que el Señor Jesucristo responde a los fariseos. Les va a dar una enseñanza empezando en el versículo 25. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Un reino dividido no funciona, ¿verdad? Un reino dividido no funciona. Cualquier sociedad humana dividida no va a funcionar, ¿verdad? Ni tampoco el reino de Satanás va a funcionar si Satanás está en contra de Satanás. El Señor Jesucristo les está diciendo: Satanás no está en contra de Satanás. Satanás tiene su reino y se opone al reino de Dios. Y de hecho, habla del reino de Satanás en la última parte del versículo 26.
Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Satanás tiene un reino que opone al reino de Dios. Este reino no es el par del reino de Dios, para nada. Dios es soberano sobre toda su creación. Dios está en control de toda su creación. Mientras que la oposición, aunque activa, es mucho inferior y destinada para destrucción. Nosotros, por la palabra de Dios, sabemos el fin de la historia. En el fin de la historia, Jesucristo vence a todos sus enemigos. Es más, Él ya ha mostrado su victoria sobre el último de sus enemigos, que es la muerte, a través de su resurrección. El Señor Jesucristo se ha mostrado victorioso, y todos los que son sus enemigos y todos los que están aliados a sus enemigos serán vencidos. Dios es el Rey soberano y todos sus enemigos serán destruidos. Aquí Jesús dice que Satanás no es ignorante, es un enemigo activo. No es ignorante, sino que busca unir sus esfuerzos para mantener y avanzar su reino. Satanás es más fuerte que nosotros, pero no es más fuerte que nuestro Señor, el Señor Jesucristo. No estaba el Señor Jesucristo expulsando a los demonios por el poder de los demonios. Y el Señor Jesucristo muestra lógicamente, con lógica, que eso no podía ser, ¿verdad? Y luego dice algo muy interesante en el versículo 28. Fíjense en el versículo 28. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si es que por el poder del Espíritu de Dios que Jesús estaba expulsando a los demonios, entonces los fariseos debían hacerle caso, ¿verdad? Debían hacerle caso, debían doblar la rodilla. El reino de Dios ha llegado. Lo que los israelitas habían esperado por generaciones había llegado. Aunque ellos decían amar a Dios y anhelar la venida del Mesías, cuando Él vino, los fariseos lo rechazaron. Pero Jesús es el cumplimiento de las profecías. Jesús es el cumplimiento de la más antigua profecía del libro de Génesis, capítulo 3, la más antigua promesa de Dios. Génesis 3:15. El hombre peca en contra de Dios en el libro de Génesis, ¿verdad? Y en este mismo texto, justo después del pecado del hombre, Dios promete la venida de un Redentor para salvarnos. Dios no nos dejó sin esperanza. Desde ese momento en que los hombres pecaron en contra de Dios, Dios les extiende esperanza. Dios ya tiene la solución. La decisión de los hombres no ha frustrado el plan de Dios, sino que Dios llevará a cabo su plan. Y Él promete solucionar el gran problema del hombre, que es el pecado. Aquí en el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis. Estamos en la página 3 de nuestras Biblias. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Y en este texto, Dios está hablando a
la serpiente. La serpiente que representa a Satanás, ¿verdad? Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Y cuando dice simiente, habla de su descendiente, ¿verdad? Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Él te herirá en la cabeza, dice Dios, acerca de la simiente de la mujer. La simiente de la mujer va a pisar a Satanás. Satanás será vencido. Satanás será vencido. Jesucristo es el cumplimiento de esta promesa. El reino de Dios ha llegado. El Rey ha llegado para librar a los suyos. Nosotros hoy no servimos a Satanás, porque Cristo pisó la cabeza de la serpiente. Porque Cristo nos quiso librar de la esclavitud de Satanás. Y Cristo es victorioso sobre el amo que nosotros teníamos. Un reino implica un rey, ¿verdad? El reino de Dios ha llegado, dice el Señor Jesucristo. Y esta no es la primera ocasión que lo dice. Cuando el Señor Jesucristo empieza a predicar, en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, anuncia en primer lugar el reino de Dios, la llegada de el reino de Dios. Un reino implica un rey, y en este caso Jesús es el rey. Y un rey implica obligación de someternos y obligación de obedecer a nuestro rey, ¿verdad? A nosotros no nos toca decidir bien y mal, decidir nuestra propia ética. Esto lo recibimos de nuestro rey. Nuestro rey nos dice lo que es bueno y lo que es malo, y qué es lo que debemos de hacer. Y nuestro rey es quien nos ha otorgado misericordia y compasión. Es quien nos ha recibido nuestro rey. Pero el rey implica obligación a someternos. Y eso para los fariseos era de muy mal gusto. Ellos rechazaron el reino de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sigue hablando de la manera en que Él libra a los suyos. En el versículo 29 habla del hombre fuerte, un hombre fuerte. Versículo 29. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces saqueará su casa. El que no está a favor mío está en contra de mí. Bueno, vamos a ver el versículo 30 más a ratito, el versículo 29. En esta metáfora, una metáfora es una historia representativa, ¿verdad? Donde las cosas representan otras cosas. En esta metáfora, Satanás es el hombre fuerte. Satanás es el hombre fuerte. Él es opresivo y trata con crueldad a sus sujetos. Jesús ha venido para atar a Satanás y para saquear sus bienes. Es lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. Él vino para rescatarnos a nosotros, que éramos anteriormente sujetos de Satanás, y nos concede libertad. Nosotros éramos esclavos de Satanás, pero Cristo ha venido para librarnos de su control y de su influencia. Esto lo hace, o lo hizo, muriendo en la cruz por nuestros pecados, concediéndonos un nuevo corazón para amar a Dios y odiar el pecado,
Jesús tendrá la victoria. Jesús tendrá la victoria y rescatará sus elegidos de las manos del hombre fuerte. El hombre fuerte es más poderoso que nosotros. Nosotros no tenemos la habilidad de librarnos a nosotros mismos. Si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera por nuestro gran paladín o héroe, el Señor Jesucristo, nosotros seguiríamos en el servidumbre de Satanás. Cristo ha venido para atar al hombre fuerte y saquear su casa y sacarnos a nosotros. Si has experimentado esta salvación de fe y arrepentimiento, es porque Cristo ató al hombre fuerte y te rescató. Es porque Cristo entró en la casa del hombre fuerte y te rescató. El versículo 30 nos enseña que no hay neutralidad. Cuando se trata del reino de Dios y el reino de Satanás, no hay neutralidad. O estamos con Dios o estamos en contra de Dios. Hay mucha gente que quiere considerarse simpatizantes de Dios, ¿verdad? Medios amigos de Dios, mientras que siguen en su vida de rebeldía en contra de Él. Mas en nuestro texto el Señor Jesucristo dice que no es así, sino hay quienes están con Él y hay quienes están en su contra. Versículo 30. El que no está a favor mío está contra mí, y el que no recoge a mi lado desparrama. O estás con Cristo y trabajando para el avance de su reino, o estás sin Cristo y desparramando. O estás trabajando con Él, o estás trabajando en contra de Él. En nuestros carros tenemos para adelante, ¿verdad? Y tenemos reversa, y luego tenemos neutral, donde la transmisión y las llantas están desconectadas. Y si estás en tierra plana no vas para ningún lado, ¿verdad? Aquí el Señor Jesucristo está diciendo que en la esfera espiritual, cuando se trata del reino de Dios y del reino de Satanás, no hay tal cosa como neutral. O vamos para adelante o vamos para atrás. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús hizo amigos de sus enemigos. Todos éramos de los que desparramábamos. Todos trabajábamos en contra de Dios. Todos éramos rebeldes. Todos queríamos exaltarnos a nosotros mismos. Y a través de la muerte de Cristo en la cruz de Calvario, y por fe en esa obra que Él hizo por nosotros, por el nuevo nacimiento que el Señor nos da, recibimos un nuevo corazón, como cantamos ahorita. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Vamos al libro de Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 11. Romanos, capítulo 5, los versículos 6 a 11. Y en estos versículos vemos a Dios haciéndonos sus amigos, que éramos anteriormente sus enemigos, a través de la obra de Cristo. Romanos, capítulo 5, versículo 6. 5, 6. Porque mientras aún éramos débiles,
A su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, notan la palabra, éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Cristo vino para reconciliarnos con su Padre. No hay neutralidad. O estamos con Cristo o estamos en contra de Cristo. Y si estamos con Cristo es por la misericordia que Dios tuvo de nosotros, enviando a nuestro Señor Jesucristo para morir por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Solo por el Evangelio podemos ser amigos de Dios. O sometemos al señorío de Jesús o seguimos siendo sus enemigos. No hay neutralidad. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y que su palabra penetre en nuestros corazones. Que el Señor nos concede este nuevo corazón que solo Él nos puede dar. En nuestro texto hemos visto que Cristo es la perfecta esperanza. Es la única esperanza que vale la pena tener. No hay otra persona o grupo de personas que te puede salvar, solo Cristo. Hemos visto las respuestas de la multitud y de los fariseos, y luego hemos visto la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca de su reino y la manera en que Él ha venido para tener victoria sobre el reino de Satanás. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por enviar a Cristo Jesús para salvarnos. Y pido, Padre Celestial, que cada uno de nosotros aquí presentes seremos salvos, Señor, y recibidos por ti mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Y pedimos, Señor, que la exposición de tu palabra nos trae luz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.